Listo, entonces muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este nuevo Neuromartes. Me presento, mi nombre es Sara González, estudiante de Medicina de 10º semestre, y junto a mi compañero Rafael Rodríguez, estudiante de 8º semestre en la Universidad Nacional, tenemos el gusto de revisar el tema de hernias cerebrales con ustedes con el fin de que se lleven para la vida conceptos importantes. Quiero iniciar con esta frase que es: todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro, de Santiago Ramón y Cajal, Nobel de Medicina en 1906. Entrando en materia, pues una hernia encefálica es básicamente el desplazamiento del tejido cerebral de su ubicación normal hacia un espacio adyacente. Esto es dado por un cambio en el volumen intracraneal, ya sea por tumores, hematomas, edema, hidrocefalia, masas, aumento o disminución de la presión intracraneal o por efectos de la presión atmosférica que logran desequilibrar los mecanismos de compensación cerebral. Resulta que, como sabemos, el cráneo es una estructura rígida e inextensible que contiene al cerebro, al volumen sanguíneo tanto arterial como venoso y al líquido cefalorraquídeo. Entonces, la presión intracraneal es una presión media en el interior de la cavidad craneana resultante de la interacción entre estos componentes. A esto se le conoce como la teoría de Monro-Kelly, que es muy importante para entender la fisiopatología de las hernias cerebrales. Básicamente, cuando todos los componentes están en equilibrio, encontramos una PIC normal, que va de 3 a 7 milímetros de mercurio en niños y de 7 a 15 en adultos. Sin embargo, cuando aparece una masa o un nuevo volumen, los demás elementos, es decir, el líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo, van a tratar de disminuir su espacio, o sea, el espacio que están ocupando dentro de la cavidad craneana, para mantener ese equilibrio. A esto se le conoce como PIC compensada. Y finalmente, cuando se vencen estos mecanismos de compensación por una mayor ocupación de ese espacio, vamos a encontrar como resultado una presión intracraneal elevada. Y ustedes se preguntarán de qué manera se logra mantener el equilibrio. Y resulta que hay dos mecanismos compensadores muy importantes que son la complacencia y la elastancia. La complacencia hace referencia a la tolerancia de esos pequeños aumentos en el volumen cerebral sin sufrir grandes aumentos en la presión. Digamos que es como el poco espacio disponible para ser ocupado, y la elastancia es la capacidad de resistencia que se opone al incremento de volumen. Entonces todo tiene un límite y a medida que va aumentando el volumen intracraneal, se vencen estos mecanismos compensadores, se altera la PIC y ocurre el desplazamiento del tejido encefálico. Entonces, hasta ahí, la importancia de este tema radica en que es una afectación potencialmente mortal, por lo cual debemos diagnosticarla oportunamente. Entonces, las hernias cerebrales se pueden clasificar según su ubicación, si están intracraneales o extracraneales. Dentro de las intracraneales vamos a encontrar las hernias supratentoriales, infratentoriales, transtentoriales, que estas a su vez pueden ser descendentes centrales o laterales, y las ascendentes. Entonces, la clasificación se da gracias a los puntos de referencia más importantes, que son los repliegues durales, conocidos como la hoz del cerebro, que es este repliegue vertical que nos va a dividir los hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, y la tienda del cerebelo, que se encuentra en la fosa posterior, que es el repliegue horizontal, definiendo así todo por encima de la tienda del cerebelo como supratentorial y por debajo como infratentorial. Aquí tenemos un poquito de anatomía radiológica, no se preocupen, esto puede ser un poquito denso, pero si quieren le pueden tomar pantallazo para que lo detallen con más tiempito. Entonces, pues aquí vemos que en las neuroimágenes podemos encontrar en la figura A una resonancia magnética coronal en T2, en la cual muestra la hoz cerebral en la fisura interhemisférica, que es la flecha blanca, la tienda del cerebelo, que es la flecha con punticos cortados, la incisura tentorial, que es el óvalo discontinuo, y el cuerpo calloso. Y adicional podemos encontrar el giro cingulado y el hipocampo. Entonces, recuerden que es muy importante sobre todo que ubiquemos la hoz del cerebro y la hoz del cerebelo para que nos podamos pues ubicar mejor. En la figura B vamos a encontrar una resonancia magnética sagital en T1. En la línea media de la cavidad craneal, pues muestra las cisternas magna, interpeduncular, pontina, cuadrigeminal y supracerebelosa, las cuales pues es muy importante tener en cuenta, ya que estas se van a poder
ver aumentadas o disminuidas en tamaño, y también podemos encontrar el giro del cíngulo inmediatamente debajo del cuerpo calloso. Recuerden que las divisiones del tronco encefálico son la médula, el mesencéfalo y el puente, que también los podemos ver en esa imagen. En la figura C encontramos finalmente una resonancia magnética axial en T2 que muestra la arteria cerebral posterior, indicada en la flecha blanca, y la cisterna crural, también muy importante, pues para efecto de las hernias. Aquí se ve mejor el giro del hipocampo, la cisterna interpeduncular, la perimes encefálica, cuadrigeminal y el uncus, que como vamos a ver más adelante también es una estructura muy importante. Y pues este a su vez está relacionado con el núcleo amigdalino, que va a tener que ver con el manejo de las emociones. Y bueno, para el enfoque diagnóstico debemos tener en cuenta 6 puntos muy importantes, que son inicialmente el análisis de la historia clínica detallada del paciente para conocer el contexto en el que nos llega. Si quizás nos llega por un trauma craneoencefálico o por un tumor de crecimiento lento, por ejemplo. Y adicional a esto, los hallazgos positivos al examen clínico, dado que, como vamos a ver más adelante, cada tipo de hernia puede tener un síndrome neurológico específico que depende de las estructuras comprometidas. Asimismo, es muy importante el reconocimiento de los puntos de referencia anatómicos, la dirección hacia la cual se produce el efecto de masa, el conocimiento de las estructuras desplazadas, la presencia de hallazgos radiológicos, ya sea en una imagen por TAC o resonancia magnética, y las posibles complicaciones que pueda tener el paciente secundarias a la compresión, ya sea de vasos, nervios o del sistema ventricular. Por ejemplo, una hernia cerebral puede ocasionar un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior o la arteria cerebelosa posterior-inferior debido a la compresión vascular. La hidrocefalia se manifiesta cuando hay una afectación del agujero de Monro o acueducto de Silvio, y los nervios craneales pues pueden verse comprometidos cuando hay una afectación del tronco encefálico y las cisternas basales. Aquí pues hay, como les decía, entonces estas son como las cosas que más debemos tener en cuenta a la hora de valorar un paciente en el que estemos sospechando una hernia. En cuanto al enfoque terapéutico, pues también es importante que depende el tratamiento de la causa subyacente que ocasionó la herniación, y se deben tener en cuenta medidas generales de protección de vía aérea, respiración y circulación, sobre todo en los casos de trauma craneoencefálico. Podemos usar soluciones hipertónicas como el manitol para el manejo del edema, considerar medidas quirúrgicas como cranectomías descompresivas para hematomas o resección de tumores o masas, y en caso de ser necesario, una derivación ventrículo-peritoneal en caso de hidrocefalia. Excelente, muchísimas gracias, Sarita. Siguiendo con el tema y empezando un poco más con la clasificación de las hernias, vamos a ir desglosando una a una las que pues en la literatura hemos encontrado, ¿listo? Antes de empezar con todos los tipos de hernia que vamos a poder encontrar, vamos a tener en cuenta que estas se pueden dar o presentar de manera aislada o pues junto con otro tipo de hernia, ¿listo? Por favor, me confirman si se me está escuchando bien. Qué pena. Sí, Rafa. Listo, perfecto. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre la hernia subfalcina. Es una de las más comunes. Se considera como el desplazamiento cerebral debajo de la hoz, el cual puede resultar pues también desplazado y puede afectar el giro cingulado. Que puede generar necrosis por compresión y puede comprimir los agujeros de Monro, lo que causa como, la dilatación de los ventrículos laterales, ¿listo? Que es importante tener en cuenta acá que una de las consecuencias es la compresión de la arteria cerebral anterior, como nos lo comentaba nuestra compañera, con riesgo de infarto arterial. Por otro lado, si hay compresión venosa, puede llegar pues a aumentar la PIC, ¿listo? Dependiendo de la magnitud o pues digamos de la severidad, pues vamos a hablar sobre la medición del desplazamiento con relación a la línea media. Esto se hace con una medición desde la tabla interna y pues hacia el septum,
teniendo en cuenta que pues este se debe ubicar pues bajo la línea media, ¿listo? ¿Qué tenemos que tener pues claro? Esto del dato importante acá, que si el desplazamiento es mayor de 15 milímetros, pues vamos a tener un paciente con un muy mal pronóstico. Sin embargo, si el desplazamiento no supera o la desviación no supera los 5 milímetros, pues el pronóstico en realidad va a ser pues aceptable. Por este lado, pues vamos a ver imágenes radiológicas de casos que se han visto. Acá, sí, acá se puede observar junto, pues en esta misma igual. Y pues acá vamos a ver un esquema en donde pues se ve cómo la hernia va a ir desplazando toda la parte, hacia toda la parte lateral y nos desplaza la línea media. ¿Pasarlo? Perdón. No. Doc tiene el micro prendido, qué pena. Listo. Entonces, pues, bueno, algo importante que tengo que resaltar con la hernias subfalcina también es que se ha descrito en literatura casos en donde hay amputación ipsilateral del asta frontal y una asimetría de la os anterior, pues con un aumento del espacio del líquido cefalorraquídeo contralateral, ¿listo? Por otro lado, vamos a tener las hernias transtentoriales, qué pena, que las vamos a dividir en dos grandes, en dos grandes ramas, ¿listo? La primera va a ser la hernia transtentorial central, la cual se divide a su vez en transtentorial central ascendente o transtentorial central descendente. Que, digamos, ¿cuál es el criterio de si es central ascendente o central descendente? Pues vamos a tener en cuenta que lo que asciende y desciende es el diencéfalo, el mesencéfalo o la protuberancia. ¿Listo? Depende pues de dónde esté la hernia, ¿no? Sin embargo, pues vamos a tener en cuenta que tanto la ascendente como la descendente, ambas pueden llegar a comprimir el acueducto de Silvio y pues nos va a generar pues una hidrocefalia, ¿listo? También puede llegar a presentarse una compresión a nivel del tronco, alterando centros cardiorrespiratorios, ¿listo? Sus consecuencias son alteración de la conciencia en el coma, la descerebración y posterior la muerte, ¿listo? Pues acá tenemos otras cosas que puede llegar a causar: parálisis oculomotora, alteración progresiva de la conciencia, como ya lo habíamos comentado, postura de celebración y pues coma y muerte, como ya lo habíamos dicho. Seguimos. Listo. La hernia transtentorial central ascendente produce lesiones, se produce, qué pena, por lesiones infratentoriales, como lo son los hematomas subdurales de fosa posterior, o también masas cerebelosas o dilataciones del cuarto ventrículo. ¿Qué pasa acá? Genera una compresión pues digamos, de lo que podemos considerar como cerebro medio y desplaza toda la parte de la protuberancia contra el clivus. Pues esto en general puede llegar pues, igual a comprimir el acueducto de Silvio, produciendo hidrocefalia y pues produciendo así un aumento de la presión intracraniana. Y también va a poder llegar a presentarse la compresión de la arteria cerebral posterior o de la cerebelosa superior, en donde puede llegar a generar pues los infartos cerebrales, ¿listo? Acá pues podemos verla. Esto tiene un criterio imagenológico que se llama en apariencia de peonza o spinning top, en donde pues en realidad yo no puedo andar muy bien en esto, no, pero pues es como una clasificación que se tiene a nivel imagenológico, ¿listo? Seguimos con la descendente. La hernia transtentorial central descendente, pues vamos a considerarla como una compresión a nivel del compartimento supratentorial que va a comprimir pues toda la parte del diencéfalo y del mesencéfalo. ¿Qué pasa acá? Normalmente se tiende a dilatar el tercer ventrículo
por una distorsión que se genera en el acueducto de Silvio y también en el ventrículo lateral, pues contralateral. Sí, lateral o contralateral. ¿Qué más podemos ver acá? Puede llegar a comprimir la arteria cerebral posterior. Hay casos donde puede ser unilateral o puede llegar a ser bilateral. La coroidea o la cerebelosa superior puede generar también una afectación en los vasos perforantes del tronco cerebral y puede generar algo que se llama hemorragias de Duret, en donde puede llegar, pues, o su consecuencia final va a ser la muerte, ¿listo? Debido pues a los daños de los centros cardiorrespiratorios. Seguimos con las hernias transtentoriales laterales, en donde vamos a tener una subclasificación en hernia lateral, perdón, anterior o uncal, o también se llama hipocampal, y la hernia posterior o parahipocampal. Hablando generalidades, pues digamos de las hernias transtentoriales laterales, vamos a tener en cuenta que una parte del lóbulo temporal va a descender debajo del borde libre pues del tentorio de la tienda, ¿listo? Acá vamos a ver si se sube o se baja pues la parte del lóbulo temporal, y esto se llega a asociar pues más con acompañado o debido a una hemorragia subdural. ¿Listo? ¿Cuál es una de las arterias que más se puede llegar a comprometer con estas hernias? La arteria cerebral posterior, igual pues compresión y puede llegar a generar infartos hemorrágicos. También por la reperfusión, qué pena, si se llega a evacuar quirúrgicamente a los hematomas subdurales, ¿listo? Ya entrando un poco o andando un poco en la subclasificación de las hernias laterales, vamos a hablar primeramente de la hernia anterior uncal, en donde es considerada como una hernia que afecta la porción medial del lóbulo temporal. Entonces, lo que hace es que esta parte desciende por debajo del tentorio o del borde tentorial y comprime normalmente los pedúnculos cerebrales y el nervio oculomotor. Entonces, pues, si nos comprime el nervio oculomotor, pues vamos a tener pues, alteraciones en el nervio oculomotor. Y pues también vamos a ver que se puede llegar a generar compresión en el pedúnculo del mesencéfalo y puede producir pues las alteraciones que son la dilatación pupilar ipsilateral o bilateral, ¿listo? Esto es muy importante en las valoraciones que vamos a hacer o realizar en los pacientes en estado de coma. Por otro lado, pues vamos a hablar de las hernias posteriores o parahipocampales, en donde aquí pues la compresión es mayor como en el tectum y en los tubérculos cuadrigéminos. Se puede llegar a generar clínicamente una parálisis de la mirada o un síndrome de Parinoat, perdón si no lo pronuncio bien. Y lo que vamos a ver es en imágenes un ensanchamiento de las cisternas, de la cisterna prepontina, ¿listo? Al lado, normalmente pues al lado de la lesión. Entonces, sé que vamos un poquito rápido, son muchos términos, pero es que son varios tipos de hernia, ¿listo? Por otro lado, vamos a tener la hernia transesfenoidal o transalar, dependiendo pues del autor, en donde también la vamos a subdividir en dos tipos, la ascendente y la descendente. Esto, pues, la ascendente se da debido a una lesión que, pues, ocupante de espacio expansivo en el lóbulo temporal que va a generar efecto de masa desplazando de manera anterosuperior, pues, digamos, todo esta parte del cerebro respecto al ala menor del esfenoides. Entonces, bueno, por esa parte vamos a tener esta parte, o sea, este componente que vamos a desplazarlo de manera anterosuperior. Que es importante acá, puede llegar a comprometer la arteria cerebral media, pues ipsilateral. Eh,
Por otro lado, vamos a tener pues, la hernia transesfenoidal descendente, en donde aquí lo que vamos a tener es una lesión igual expansiva, pero en el lóbulo frontal. Igual con el efecto de masa, lo que va a generar es un desplazamiento postero inferior con respecto pues, al ala del esfenoides. ¿Listo? Aquí es muy importante que tanto la ascendente como la descendente puede llegar a generar compresión de la arteria cerebral media y puede llegar a generar infartos cerebrales. ¿Por qué es importante? Porque normalmente podemos llegar a ver esto en imágenes, pero no lo debemos confundir con otras causas como lo son pues contusiones o hemorragias o pues demás casos, sino que tenemos que relacionarlo con la hernia, ¿listo? Qué pena, estoy un poco resfriado. Por otro lado, tenemos la hernia tonsilar. La hernia tonsilar es cuando las amígdalas cerebelosas descienden por debajo del agujero magno y vamos a tener, por medio de la línea de MC-Ray, una referencia de medición. ¿Esta cómo se hace? Se toma la longitud perpendicular desde la línea hasta el punto de la amígdala desplazada y de ahí vamos a tener unos rangos en donde pues se va a considerar si es normal, si es la clasificación la da como borderline o si es patológico. Es fisiológico, digamos, se podría llegar a considerar normal 3 milímetros. Se consideran rangos borderline entre 3 a 5 y ya se considera patológico mayores a 5, exceptuando en paciente pediátrico que se considera de mayores de 7 milímetros. ¿Listo? Este tipo de hernia se considera pues una hernia más severa debido a que puede llegar a generar lesiones expansivas y se asocian pues también o digamos se pueden llegar a acompañar con la hernia transtentorial ascendente o pues descendente. Tener en cuenta que si las, eh, perdón, tener en cuenta que las amígdalas pueden llegar, pues digamos que descienden o ascienden dentro del foramen magno junto con nuestra respiración, pero si estamos sospechando de la hernia, vamos a tener en cuenta que va a haber un gradiente de presión que pues obviamente está elevado por un tiempo suficiente, lo que genera que vaya a haber o digamos que las amígdalas lleguen a experimentar necrosis hemorrágica, ¿listo? Eh, Se pueden llegar a comprimir las arterias cerebelosas posteriores, pues lo que genera pues un infarto en la parte pues inferior de ambos hemisferios cerebelosos. Sí, finalmente, vamos a hablar sobre dos tipos de hernia, pues una de ellas es la hernia extracraneal, en donde pues vamos a tener en cuenta que son hernias que se dan por o que salen por algún defecto óseo, hay una protrusión cerebral hacia el exterior que normalmente se asocia con las craniectomías. Estos se debe, pues, para que esto se genere debe haber o un defecto dural o un aumento de la presión intracraneal, o que se junten estos dos factores y pues genere la hernia, ¿listo? Algo que se debe tener en cuenta para cuando se realiza la craniectomía es que se debe generar un espacio considerable para que no haya una necrosis pues, del encéfalo en la compresión saliente. O sea, me hago entender. Este espacio debe ser lo suficientemente grande para que cuando aumente con la inflamación y se pueda, digamos, que aumente la PIC o haya un efecto y se llega a generar la hernia, no se genera una necrosis en estos bordes porque, digamos, el defecto óseo sea muy pequeño. O también lo que puede pasar es que esto esté, digamos, de una distancia considerable, pero la reposición y, digamos, el sellado, por decirlo así, de la dura madre
sea reducido, lo que también puede llegar a generar pues una porción de necrosis pues a nivel del encéfalo. ¿Qué es importante acá? Pues tener en cuenta esto de la craniectomía, tener en cuenta que también se presentan hernias extracraneales y también vamos a hablar sobre unas hernias que se llaman hernias paradójicas y aquí se va a presentar algo que se llama el síndrome de Trefinado. ¿Qué es esto? Es cuando hay una, pues digamos que hay una resección de alguna de las partes de la bóveda craneal en donde pues se va a generar una depresión de la piel y por, digamos, diferencias de presiones a nivel atmosférico y a nivel de PIC, se va a generar una oquedad inestática, es decir, como que se va a, eh, como a hundir y va a generar pues una porción firme o pegada, cosa que no se debería pues con el colgajo. En inglés esto lo vamos a encontrar como sinking skin flap o colgajo cutáneo hundido y ocurre dentro del, pues digamos que en un gran periodo de tiempo posterior a la craniectomía. La literatura habla entre semanas o meses después de la intervención quirúrgica. Pero entonces, ¿qué es el síndrome de Trefinado en esta parte de la craniectomía? Es cuando, digamos, sumándole o adicionalmente al, al hundimiento, por decirlo de manera eh, no técnica, del hundimiento de la piel, vamos a generar síntomas neurológicos, síntomas tales como la cefalea, eh, alteración en las funciones superiores, se llega a focalizar o crisis comiciales, ¿listo? Entonces ahí ya estamos hablando de un síndrome de Trefinado. Ya lo que les había comentado, esto se genera por una diferencia entre la presión atmosférica, la cual supera la presión intracraneana y desplaza el cerebro hacia el lado sano. Esto pues, es extremadamente preocupante y pues se necesita tratar. Eh, Esto para terminar nuestra breve, digamos, revisión de hernias. Vamos a encontrar, pues si quieren tomarle fotos, yo sé que fue mucha información, pero es las hernias más, eh, como las hernias principales, los mecanismos fisiopatológicos en donde, pues que se presentan y las manifestaciones clínicas que pues vamos a poder llegar a observar en el paciente. Finalmente, pues nuestras referencias y les agradecemos por haber estado presentes en esta revisión de un tema que es tan importante y pues que nos incumbe a todos los médicos y a todo el equipo de salud.